nacimiento, Fortuna. Su edad, 58. El 15 de julio de 2025, el Cártel de Sinaloa llevó a cabo un ataque coordinado contra el ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en EUU, conocida como el Alcatraz de las Rocosas, donde está recluido Joaquín El Chapo Guzmán. Este no fue un intento fallido de escape, sino un mensaje directo. El cártel tiene el poder para infiltrarse incluso en las instalaciones más seguras del mundo. 3 reclusos muertos, 5 empleados heridos y un sistema de seguridad completamente vulnerado. El Chapo, condenado a cadena perpetua, sigue siendo una figura clave en el cártel, y los responsables del ataque parecen ser sus propios hijos. ¿Qué significa esto para la seguridad de las prisiones en EUU? Y más importante aún, ¿qué otros ataques están planeando los hijos de El Chapo para mantener su legado intacto? El 15 de julio de 2025, a las primeras horas de la mañana, el caos estalló dentro de lo que muchos consideraban la prisión más segura del planeta. El ADX Florence, conocido como el Alcatraz de las Rocosas, había sido considerado impenetrable por décadas, pero aquel día todo cambió. La primera señal de que algo no iba bien llegó cuando 2 guardias no se presentaron a su turno de vigilancia. Algo común en las prisiones, pero la situación no era normal. Los protocolos de seguridad se activaron, pero ya era demasiado tarde. A las 8:26 am, la brecha se hizo evidente. 2 individuos disfrazados con uniformes de contratistas fueron admitidos a través del muelle de carga sur. Los documentos de entrega estaban verificados, pero algo no cuadraba. Los nombres de estos 2 atacantes no aparecían en el manifiesto de entrega oficial. ¿Cómo pudo suceder esto? En ese momento, el cártel no solo estaba infiltrando la prisión, sino que había planeado un golpe preciso, con un solo objetivo: enviar un mensaje. Cuando los atacantes detonaron explosivos escondidos en un carrito de lavandería de los reclusos, una puerta de acero reforzado de 4 pulgadas voló por los aires. Los guardias, sorprendidos por la violencia y la rapidez del ataque, no tuvieron tiempo de reaccionar. 2 de ellos fueron gravemente heridos, y la sala de seguridad quedó inutilizada, dejando a los atacantes libres para actuar sin ser detectados. Pero este no fue un intento fallido de fuga. Este fue un mensaje para el gobierno de EUU y para el propio El Chapo. 3 reclusos murieron en el tiroteo que siguió a la explosión. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron corrompidas, y el sistema de comunicaciones que debería haber alertado a los refuerzos falló. En la confusión, los atacantes desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo un rastro de sangre y caos. Lo que comenzó como una simple fuga de seguridad se transformó en una declaración de guerra. Este ataque fue, sin lugar a dudas, orquestado por los mismos hombres que quieren recuperar el poder y la influencia de su padre, El Chapo, y lo hicieron de manera tan efectiva que la seguridad de la prisión, incluso en su nivel más alto, quedó en evidencia. El ADX Florence no es solo una prisión común, es la máxima expresión de lo que Estados Unidos considera seguridad penitenciaria de élite. Ubicada en las remotas montañas de Colorado, su nombre ha sido sinónimo de control absoluto. Un lugar donde los criminales más peligrosos del mundo deberían sentirse completamente aislados. Desde su apertura en 1994, ha sido hogar de los más notorios terroristas, asesinos en masa y narcotraficantes, incluyendo a gente como Theodore Kaczynski, el Unabomber, y, por supuesto, Joaquín El Chapo Guzmán.
Esta prisión es conocida por su capacidad para mantener a los reclusos en un aislamiento casi total. Cada prisionero está confinado en su celda durante 23 horas al día, con comunicación limitada y una rigurosa filtración de correspondencia. Los visitantes son pocos, las visitas familiares están estrictamente controladas y la vigilancia es constante. En teoría, nada entra ni sale de las paredes de esta fortaleza sin ser detectado. Es por esto que el ataque del 15 de julio de 2025 ha sido tan impactante. Durante años, el ADX Florence ha representado la cúspide de la seguridad estadounidense. Un lugar donde incluso los capos más poderosos del crimen organizado serían incapaces de manipular el sistema desde adentro. Pero el cártel de Sinaloa, con su capacidad de adaptación y sus recursos ilimitados, demostró que no existen barreras impenetrables cuando se tiene la motivación adecuada. Este ataque no solo expuso fallas en la seguridad interna de la prisión, sino que también mostró el alcance del poder del cártel de Sinaloa. Estuvimos rifándonos, consiguiendo armas, consiguiendo todo. El mes de septiembre nos marcaron, me dijeron salgan. Todo lo que apeste mayo está en el número. El hecho de que se haya podido infiltrar la prisión con explosivos, disfrazados como contratistas y sin que el personal de seguridad se diera cuenta, pone en duda toda la narrativa de invulnerabilidad que el gobierno de EUU había construido en torno al ADX Florence. Para el gobierno estadounidense, este ataque no es solo una falla de seguridad, es una humillación pública. Es un recordatorio de que, incluso en sus fortalezas más protegidas, el cártel de Sinaloa sigue siendo una amenaza que no se puede contener fácilmente. Y lo peor de todo, si pudieron hacer esto aquí, ¿qué les impide hacerlo en otras prisiones de máxima seguridad o incluso en otras partes del sistema de justicia estadounidense? Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue encarcelado en 2019, muchos creyeron que su captura representaba el fin de su imperio. Sin embargo, lo que pocos entendieron en ese momento es que el cártel de Sinaloa no solo dependía de su liderazgo, sino que se había convertido en una estructura más descentralizada, donde sus hijos jugarían un papel crucial en el futuro del cártel. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, los tres hijos de El Chapo, habían estado bajo la sombra de su padre durante años. A medida que El Chapo cumplía su condena, los tres comenzaron a tomar un papel cada vez más prominente en los negocios del cártel, cada uno controlando diferentes facciones y rutas de tráfico de drogas. Sin embargo, no todo fue armonía en su ascenso al poder. La captura de Ovidio Guzmán en 2019, en un operativo fallido en Culiacán, marcó el comienzo de una fractura en el cártel de Sinaloa. La intervención del gobierno mexicano y la liberación de Ovidio, tras una operación violenta del cártel, dejó claro que los hijos de El Chapo no solo querían mantener el poder, sino que estaban dispuestos a llevar la violencia a nuevas alturas para protegerlo. Esto no fue solo un intento de rescatar a Ovidio, sino una declaración de fuerza y control. A pesar de la captura de su padre y los intentos de los gobiernos de EUU y México de desmantelar el cártel, los hijos de El Chapo lograron mantener el control, enfrentándose no solo a las autoridades, sino también entre ellos. Aunque Iván Archibaldo y Jesús Alfredo parecen ser aliados en la lucha por el liderazgo del cártel, las tensiones entre los hermanos son evidentes.
Ovidio, por su parte, ha sido señalado como un líder más cercano a la facción más violenta, conocida como Los Demonios, una unidad disidente dentro del cártel. Los Demonios, un grupo conformado por antiguos sicarios y miembros del cártel, ha sido vinculado con varias operaciones de alto nivel, incluyendo el ataque al ADX Florence. Este grupo ha adoptado una estrategia de caos, desbordando las fronteras de la violencia tradicional y llevando el conflicto al terreno psicológico. En el caso del ataque al ADX Florence, muchos analistas creen que los demonios, bajo la dirección de Ovidio Guzmán, fueron los encargados de coordinar el asalto. El ataque no solo buscaba liberar a El Chapo, sino enviar un mensaje claro a las autoridades y a los rivales dentro del cártel. El control del cártel de Sinaloa sigue siendo suyo, y no tienen miedo de desafiar las prisiones más seguras del mundo. El hecho de que los hijos de El Chapo estuvieran detrás de un ataque de tal magnitud no es solo una muestra de su poder, sino también de su desesperación por mantener el legado de su padre. La captura de Ovidio, los problemas internos y las luchas de poder dentro del cártel han creado un clima de inestabilidad. Este ataque, lejos de ser un acto aislado, es solo una pieza más en una guerra interna que podría marcar el futuro del cártel de Sinaloa. El ataque al ADX Florence fue ejecutado con una precisión aterradora. Lo que muchos pensaban que era una fortaleza impenetrable resultó ser vulnerable a la estrategia meticulosamente planeada por el cártel de Sinaloa. Este no fue un ataque improvisado, fue una operación bien orquestada que aprovechó las debilidades del sistema de seguridad de la prisión. La clave del ataque fue la infiltración. Los atacantes, utilizando uniformes de contratistas y credenciales robadas, lograron pasar desapercibidos en el sistema de seguridad de la prisión. Un testigo ocular de Vice News relató que los atacantes se mezclaron con los contratistas que regularmente entregan suministros, incluyendo ropa y alimentos a los reclusos. Esta táctica permitió que los infiltrados cruzaran las puertas de seguridad sin levantar sospechas, algo que los funcionarios de la prisión no pudieron anticipar. El punto de entrada principal fue un carrito de lavandería, utilizado habitualmente para transportar ropa sucia y otros artículos a través de la prisión. Dentro de este carrito, los atacantes colocaron explosivos que, a la hora señalada, detonaron cerca de un punto de control reforzado, abriendo una brecha en el sistema de seguridad. La explosión fue violenta y rápida, destrozando una puerta de acero de 4 pulgadas, lo que permitió a los atacantes ingresar a áreas restringidas sin ser detenidos inmediatamente. Lo más desconcertante de todo esto fue la manera en que los atacantes se movieron dentro de la prisión una vez que se desató el caos. Mientras los guardias y el personal de seguridad intentaban reaccionar al ataque, los infiltrados ya estaban dentro de las zonas de alta seguridad, sembrando el terror entre los reclusos y el personal. Las cámaras de seguridad fueron manipuladas y las grabaciones fueron corrompidas, lo que dificultó la identificación de los atacantes y la reconstrucción precisa de los eventos. La operación no solo fue sorprendente por la facilidad con la que los atacantes lograron ingresar, sino también por la forma en que lograron desaparecer. En un giro aún más escalofriante, los infiltrados cambiaron su ropa para vestirse como guardias de seguridad, lo que les permitió caminar libremente dentro de la prisión sin ser detectados por los sistemas de vigilancia. A pesar de los esfuerzos de los agentes federales por bloquear el espacio aéreo y sellar la prisión, los atacantes nunca fueron capturados. Pero el ataque al ADX Florence no solo fue una cuestión de infiltración física. La operación también involucró una sofisticada manipulación tecnológica. Fuentes dentro de la Oficina Federal de Prisiones sugieren que los atacantes pudieron hackear las cámaras de seguridad y manipular las comunicaciones internas.
lo que les dio la ventaja de moverse sin ser detectados por las autoridades. El uso de tecnología para desactivar las cámaras de seguridad y alterar los sistemas de monitoreo refleja la creciente sofisticación de las operaciones del cártel. El mensaje era claro: si el cártel de Sinaloa puede hacer esto en la prisión más segura del mundo, no hay lugar en el sistema penitenciario estadounidense que esté fuera de su alcance. Cuando la noticia del ataque al ADX Florence comenzó a filtrarse, las autoridades de EUU no tardaron en reaccionar, pero la magnitud de la situación rápidamente dejó claro que el golpe había sido mucho más grave de lo que se había anticipado. El gobierno de Estados Unidos había creído que el sistema penitenciario, con su complejo entramado de seguridad, sería suficiente para contener a los criminales más peligrosos del mundo, pero este ataque demostró cuán frágil es esa creencia. La Oficina Federal de Prisiones, BOP, encargada de la supervisión de las prisiones de máxima seguridad en el país, se vio obligada a iniciar una revisión interna exhaustiva. No solo se trataba de una falla en la seguridad de una prisión en particular, sino de una amenaza directa a la infraestructura misma del sistema penitenciario estadounidense. A las pocas horas del ataque, el Departamento de Justicia anunció una fuerza de tarea especial para evaluar los fallos en el sistema de seguridad, y comenzaron a llevar a cabo auditorías de todo el personal involucrado en la administración del ADX Florence. En paralelo, se activaron los protocolos de seguridad en todas las prisiones federales de máxima seguridad en EUU. Las autoridades ordenaron el cierre temporal de varios centros de detención, aumentando las restricciones de acceso y aumentando la vigilancia sobre los reclusos de alto perfil, incluidos aquellos asociados con el cártel de Sinaloa. En el caso específico de El Chapo, se plantearon incluso discusiones sobre la posibilidad de trasladarlo a otro centro, quizás a un sitio aún más aislado, conocido como Sitio Negro, en un intento por eliminar cualquier posibilidad de una nueva infiltración. A nivel federal, la respuesta también fue política. Los analistas de inteligencia, al igual que los agentes federales que habían trabajado en la captura de El Chapo, comenzaron a examinar en detalle cómo una operación de esta magnitud pudo haber tenido lugar sin ser detectada. Las posibles implicaciones de corrupción interna fueron rápidamente consideradas, y hubo rumores sobre el posible compromiso de ciertos miembros de la Oficina Federal de Prisiones, que podrían haber ayudado a los atacantes en su infiltración. La BOP enfrentó una presión sin precedentes para demostrar que su sistema de seguridad no había sido comprometido por fuerzas externas o internas. Además, el ataque fue un recordatorio brutal de la influencia que sigue teniendo el cártel de Sinaloa, a pesar de las décadas de esfuerzos del gobierno estadounidense por desmantelar la organización. La operación dejó claro que el cártel no solo tenía poder sobre las calles de México y los EUU, sino que había logrado infiltrarse en una de las instituciones más seguras del país. Esto implicaba que la guerra contra el narcotráfico había llegado a una nueva fase. No solo se trataba de desmantelar laboratorios y destruir rutas de tráfico, sino también de enfrentarse a un enemigo capaz de operar en las sombras del sistema penitenciario. La respuesta del gobierno no solo fue reactivada por el ataque, sino por la clara evidencia de que el cártel de Sinaloa, a través de sus facciones internas, y en particular los hijos de El Chapo, seguía siendo una amenaza imparable. Este ataque reavivó la discusión sobre la capacidad del gobierno para contener a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, especialmente cuando su influencia sigue siendo tan poderosa dentro y fuera de las prisiones. El ataque al ADX Florence no fue solo una demostración de poder del Cártel de Sinaloa, sino una operación diseñada para enviar un mensaje aterrador a sus rivales y al gobierno de EUU.
Si bien a simple vista podría parecer una respuesta desesperada por liberar a El Chapo, lo que realmente estaba en juego es mucho más profundo: el control del imperio criminal. En el centro de este ataque se encuentran los hijos de El Chapo: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. A pesar de la imagen pública de unidad, la familia Guzmán está profundamente dividida. La captura de Ovidio en 2019 fue un punto de quiebre que no solo puso en peligro la estructura del cártel, sino que también destapó una crisis interna de sucesión. Ovidio, el hijo menor, ha sido señalado como la cara más violenta del cártel, y algunos informes sugieren que fue él quien orquestó el ataque al ADX Florence a través de su facción, conocida como los Demonios. Los Demonios son una facción emergente dentro del cártel de Sinaloa, formada por ex sicarios y leales a Ovidio Guzmán, quienes se han distanciado de los métodos tradicionales del cártel. Este grupo se caracteriza por su brutalidad y caos, una diferencia significativa con la estrategia calculada y estratégica que El Chapo había mantenido durante años. En lugar de operar bajo un sistema jerárquico estricto y organizado, los Demonios funcionan con una mentalidad más descentralizada y violenta, que se ha vuelto mucho más difícil de controlar para los antiguos miembros del cártel. El ataque al ADX Florence no fue un incidente aislado, es parte de una serie de eventos que muestran que, tras la captura de El Chapo, el cártel ha entrado en un período de disensión interna. Los Demonios, en particular, buscan redefinir el futuro del cártel y, para lograrlo, deben demostrar su capacidad para desafiar no solo a las autoridades estadounidenses, sino también a los líderes tradicionales dentro de la organización. La operación fue, en parte, un intento de Ovidio y sus aliados de consolidar el poder, mostrando que, aunque su padre esté encarcelado, ellos son los que ahora tienen el control. A pesar de la brutalidad de este ataque, la motivación detrás de él no es solo venganza o poder. Este acto fue, ante todo, un mensaje de desafío. El Chapo, aunque encarcelado, sigue siendo una figura simbólica y central en el cártel. El ataque al ADX Florence tiene como objetivo recordarle al mundo entero que el cártel de Sinaloa, a pesar de los esfuerzos del gobierno, sigue siendo una fuerza indomable y capaz de ejecutar operaciones de alto nivel, incluso dentro de las prisiones más seguras. El mensaje para los rivales dentro y fuera del cártel es claro: no importa cuánto haya cambiado la estructura del poder, los Demonios están aquí para quedarse. Y cualquier intento de controlar o desmantelar el cártel será enfrentado con una violencia aún mayor. Este ataque al ADX Florence es solo el comienzo de una nueva fase en la guerra interna por el liderazgo dentro del cártel de Sinaloa. El ataque al ADX Florence no fue solo un despliegue de poder físico, sino también una operación psicológica diseñada para socavar la estabilidad mental de los prisioneros, en especial la de El Chapo. En un entorno donde la reclusión es el castigo y el aislamiento es la norma, el miedo y la desesperación se convierten en armas de gran poder. Los atacantes lo sabían perfectamente, y su acción fue tan meticulosamente pensada como los propios ataques físicos. Cuando los infiltrados lograron acceder al área de El Chapo, no intentaron un rescate o una fuga, sino algo mucho más perturbador. Dejaron un mensaje destinado a su mente. Colocaron un altavoz cerca de la celda de Guzmán, y a través del sistema de ventilación de la prisión, comenzaron a sonar los gritos de las víctimas del ataque. Las voces, grabadas con las mismas intensas y desgarradoras llamadas de auxilio de los reclusos y empleados heridos, resonaron por las paredes de la prisión. Era como si el mismo terror de la situación se hubiera vertido en los pasillos del ADX Florence, pero lo más perturbador de todo fue el propósito de este acto.
hacerle saber a El Chapo que su familia, su imperio, sus hombres estaban luchando, sangrando y muriendo en su nombre. Este tipo de tortura psicológica, aunque aparentemente simple, tiene efectos devastadores. En una prisión como el ADX Florence, donde el aislamiento es extremo y las interacciones humanas son limitadas, escuchar los gritos de los demás es una forma de desmoronar la psique de los reclusos más resistentes. El propio El Chapo, quien había construido su imperio bajo una mentalidad de precisión y control, fue ahora un prisionero en un campo de batalla psicológico. La manipulación a través del sonido, la repetición y la angustia se convirtieron en herramientas de guerra. No necesitaban matarlo, solo necesitaban hacerlo sentir vulnerable, desprovisto de control. Además, las fuentes sugieren que este ataque no solo estuvo dirigido a El Chapo, sino también a cualquier miembro del cártel de Sinaloa que aún quedara bajo custodia. Los demonios querían mostrar que su poder no estaba limitado a las calles de México, sino que se extendía a las mismas prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos, donde incluso los prisioneros más peligrosos no están a salvo. La guerra psicológica, por lo tanto, se convierte en una extensión del conflicto físico. Si bien El Chapo sigue siendo una figura central para el cártel, el ataque dejó claro que su familia y sus aliados pueden ser alcanzados en cualquier momento. Un ataque a su mente, a su tranquilidad, es tan devastador como cualquier balazo. El ataque al ADX Florence marca un antes y un después en la historia del narcotráfico y la seguridad penitenciaria en E.U. Si algo dejó claro este evento, es que el cártel de Sinaloa no está vencido, y su capacidad para operar más allá de las fronteras físicas de las prisiones sigue intacta. La infiltración de esta prisión no solo pone en duda la seguridad de otros centros penitenciarios de máxima seguridad en E.U., sino también la efectividad de las estrategias del gobierno para controlar a los criminales más peligrosos. Este acto de desafío envía una señal a otras organizaciones y sobre todo al gobierno. El cártel sigue siendo una amenaza poderosa y su influencia va más allá de los muros de cualquier prisión. Mientras los hijos de El Chapo luchan por consolidar su poder, la guerra por el liderazgo dentro del cártel de Sinaloa probablemente se intensificará. No solo con la violencia en las calles, sino también con ataques de esta naturaleza, dirigidos a destruir el sistema desde adentro. Por ahora, el ataque al ADX Florence ha dejado al descubierto una vulnerabilidad en el sistema de seguridad que podría tener consecuencias mucho más graves a medida que otros cárteles sigan el ejemplo. El futuro del cártel de Sinaloa está marcado por la guerra psicológica, la manipulación y la violencia calculada. Y lo peor para el gobierno de E.U. es que, si esta operación fue posible, ¿qué más podría estar por venir?